¿Cansado de dibujar cientos de horas y que solo dibujes aberraciones que solamente te producen pesadillas? No te preocupes, porque si quieres dibujar a Goku en su versión Saiyajin al estilo de los años 90, déjame decirte que estás en el sitio correcto. Así que bienvenidos a todos a mi primer tutorial del canal. Soy el Selgi y como os he comentado antes, en esta ocasión vamos a dibujar a Goku en su versión Saiyajin. Si también lo quieres dibujar sobre papel no hay ningún problema. En este caso lo que vamos a hacer es crear una nueva capa, seleccionamos el pincel y acto seguido trazamos un par de líneas, una vertical y la otra horizontal. Lo que vamos a hacer es bajarle un poco la opacidad, creamos una nueva capa, seleccionamos cualquier pincel y comenzamos con el rostro. En este caso yo suelo comenzar siempre por la parte del entrecejo porque me parece la mejor guía para hacer el resto de los rasgos del personaje. Y bueno, acto seguido comenzamos a hacer las cejas. Normalmente hago una pequeña línea recta y luego acto seguido una línea inclinada. Una vez que tengamos las dos líneas lo más paralelamente posibles, no nos olvidemos de detallarle la curvatura que tiene la ceja. Si os fijáis en la parte de arriba, en vez de dibujarle la misma curvatura, lo que le hacemos es una pequeña línea recta. Lo unimos y ya tenemos terminada la primera ceja. Repetimos el mismo proceso en la otra ceja. Una vez tengamos terminadas las cejas, lo que vamos a hacer es activar las reglas, cogemos una guía y así comprobamos un poquito el grosor de las cejas. Perfecto. Corregimos un poquito y en este caso lo que voy a hacer es llevarme una guía en la parte central de la imagen, justo donde termina en el centro del entrecejo. Y vemos que al tirar una guía marca en un lado 748 y en el otro 789, por lo que si os fijáis bien, está más ancha una ceja que la otra. Teniendo la guía marcando el ancho de la ceja, lo que hacemos ya es corregir el desperfecto. Mejor quitar la guía porque si no va a salir un churro de ceja. Dicho esto, creamos una nueva capa en la que vamos a dibujar las pupilas. Disculpad que os estoy tapando. Lo que vamos a hacer es un semicírculo, de esta manera. Duplicamos la capa y volteamos y lo adaptamos más o menos a la misma altura. Una vez hayáis terminado las dos pupilas y habéis creado una capa, como en mi caso, lo mejor es ponerle nombre para que no os liéis con el resto de capas. En este caso le llamamos ojos. Una vez tengamos la capa, empezamos a crear la forma de los ojos. Básicamente os voy a marcar unas guías, como podéis observar, que es una especie de referencia que yo siempre me hago a la hora de empezar a dibujar el ojo, ¿vale? Con esa inclinación pues ya empiezo a marcar la primera línea alargada y un poquito curvada del ojo. Como podéis observar, os marco otra guía para que veáis desde qué ángulo empiezo a trazar la siguiente línea del ojo para terminar uniéndola con el resto que ya he dibujado. Repetimos el mismo proceso en el siguiente ojo. Una vez hayamos terminado, pasamos a hacer la nariz. Como podéis observar, las guías que os estoy mostrando os indica el ancho y el largo para que tengáis una referencia con respecto al tamaño de la nariz. Hacemos un par de líneas, una ligeramente más inclinada que la otra. Y ya teniendo la guía central, ahí marcamos el centro de la nariz. Le añadimos unos detallitos y con esta forma unimos el centro. Y ahora hacemos lo mismo en el otro lado. ¿Veis? Ahí tenemos el mismo ancho. Rematamos un poquito. Y con esto ya tendríamos la nariz. Lo que haremos es detallar las expresiones de la cara. Si os fijáis en la parte superior de la nariz, ahí es donde comenzamos a crear las primeras líneas de expresión. Hacemos como unas 3 o 4 líneas como mucho, con una forma un poco curvada.
Y pasamos con la expresión de la boca. Mi mayor duda era si dibujarle una expresión seria o sonriendo, por lo que al final me decanté en hacerle una sonrisa. Comenzamos a dibujar los detalles de la boca y si os fijáis, aquí os he marcado con unas guías el ancho donde debería de dibujarse la boca. Y comenzamos a hacerle los rasgos de la barbilla. Aquí os marco un poquito lo que es el largo para hacerle el mentón, más o menos a ojo. Y una vez tenemos sacado el rasgo del mentón, ya podemos marcar el lateral de esta manera para poder sacar los rasgos de la cara. Trazamos una línea con la misma inclinación que el lado derecho y marcamos en los laterales la altura donde iría más o menos el mentón. Diría que un pelín más arriba, ¿vale? Entre la zona de la barbilla y la boca. Una vez marcados los laterales donde iría el mentón, trazamos un par de líneas uniéndolas con la barbilla. De esta manera es como sacaremos la silueta de la cara sin complicarnos demasiado. Una vez tengamos la silueta de la cara como guía, empezamos a repasar el rostro. Eso sí os digo, nunca os conforméis con lo primero que dibujéis. Si notáis algo raro, que os falla alguna expresión porque tengáis que ensanchar más el rostro o alargar el mentón, hacerlo. Os comento esto porque yo soy el primero que rectifica el dibujo cientos de veces. Así que no tengáis miedo en rectificar las veces que haga falta. Vamos a añadirle unos detalles más debajo del entrecejo, pues ya que lo tiene fruncido, le añadimos aquí unos pequeños detalles que yo creo que le van a quedar realmente bien. Ahora vamos con las orejas. Marcamos un par de líneas, un pelín por debajo de las expresiones de los ojos. Y bueno, lo que hago básicamente es seleccionar la primera capa, que es la que tengo como guía, y dibujamos aquí mismamente las orejas para luego repasarlas con la capa del boceto. Una vez tengamos más o menos la forma de las orejas, dibujamos un poquito el cuello. No tiene que quedar perfecto, simplemente es una pequeña guía y comenzamos a repasar de mejor manera la forma de las orejas. Aquí tenéis un ejemplo de las veces que rectifico la oreja hasta que quede con una apariencia medianamente aceptable. Perfecto. Ese rostro ya empieza a gustarme. Ahora vamos a pasar a dibujar el pelo. Lo primero, creamos una capa, le ponemos su nombre. Pero antes vamos a hacer las expresiones, los rasgos que están por encima de las cejas. Vale, hacemos un par de líneas por aquí y listo. Vamos con el pelo. Si os fijáis bien, desde la parte céntrica de la cabeza nos echamos un poquito hacia el lado, en este caso al lado derecho, y comenzamos a dibujar el flequillo. Una vez tengamos la primera forma del flequillo, tiramos un par de líneas, dirigiendo el cabello hacia donde más nos guste. Intentar que el flequillo quede como mucho a la altura de los ojos. Ya veis que rectifico unas cuantas veces. Pero como no me termina de convencer la parte central de los dos flequillos, lo que hago es borrarlo y trazar una línea entre medias. Y partiendo de esa línea, empezamos a añadirle otra vez los detalles. Y sinceramente, así tiene mejor aspecto, me convence más. Le dibujamos el resto de los flequillos, cada vez más pequeños, y comenzamos a dibujarle el resto del pelo. A la hora de dibujar el pelo,
Ir cuadrándolo poco a poco, no importa las veces que vayáis rectificando. Si os fijáis, yo en mi caso no paro de borrar el pelo las veces que haga falta. Lo voy cuadrando poco a poco hasta al final conseguir el peinado que más o menos tengo en mente. Os vais a ir dando cuenta, según voy avanzando el dibujo, en este caso el pelo, lo que voy haciendo es ir rectificando sobre los mechones ya dibujados, ya sea para aumentarle el tamaño o para disminuirlo. Así que nunca os conforméis con lo primero que dibujéis. Ir más allá. Practicar las veces que haga falta, ya sea para dibujar el rostro, las expresiones, el cabello, las manos. Hay muchas partes del cuerpo que la verdad es que se te pueden hacer más complicadas que otras. Lo importante es que no te frustres. Practica las veces que sea necesario. Ya verás que con el tiempo te vas a dar cuenta que has mejorado una barbaridad. Bueno, aquí lo que hago es rectificar unos pequeños desperfectos. Y comenzamos a hacerle los detalles del pelo. Normalmente lo que yo suelo hacer siempre es, según el tamaño del mechón, suelo hacer de 1 a 4 líneas. Dibujarlo siempre que sea de una manera desigual. Siempre que podáis, a la hora de dibujar las líneas en el cabello, hacerlo de una manera aleatoria, que no se vea exactamente igual, porque al final así el resultado es como más bonito va a quedar. Pasamos a detallar nuevamente los rasgos de la oreja, porque como apenas le he retocado, pues lo retocamos un poquito más. Y bueno, si os fijáis aquí, los puntos que estoy marcando es la altura en la que voy a dibujar el cuello. Vamos a dibujar los detalles del cuello. Como no me convencía mucho el ancho del cuello, lo vamos a borrar y lo vamos a hacer un poquito más estrecho. Le hacemos los detalles de la nuez. Y le empezamos a detallar desde el medio la forma del pecho. Después de dibujarle el pecho, le dibujamos el trapecio, le añadimos unos detalles por aquí y ahora empezamos a dibujarle la ropa. Una vez tengamos dibujados los laterales de la camisa, empezamos a hacerle los detalles de la ropa. Ahora empezamos a detallar la camisa por dentro. Una vez terminemos, detallamos bien la musculatura. Vamos a centrar un poquito mejor la imagen. Rematamos un poquito y empezamos a hacerle las arrugas de la camisa. Hay que hacerle diferentes dobladillos de un lado al otro, que se vea de una manera desigual. Ahora voy a marcar el eje de un lado a otro para que veáis más o menos la altura donde debería de ir los hombros. Y una vez tengamos esto, empezamos a hacer un par de circulitos para marcar la forma de los hombros y acto seguido hacemos los brazos.
Después de detallar un poquito la forma de la musculatura de los brazos, le dibujamos por encima la terminación de la ropa. Le tapamos un poquito los hombros con la camisa y listo. Una vez que terminemos, quiero que veáis lo siguiente. Lo que voy a hacer es seleccionar la herramienta de lazo y rodear el mentón. Es que tengo la sensación que no me termina de convencer. Entonces vamos a bajarle un poquito de altura y manteniendo el mismo punto de partida, borramos los laterales y lo terminamos de unir. Rectificamos un poco más la barbilla y el lateral de la cara. Unimos un poquito los rasgos del cuello y listo. Ahora, si os fijáis bien, los rasgos de las mejillas, lo que hago es hacerle una terminación un poquito curvada. Dicho esto, nos ponemos a detallar la musculatura de los brazos. Terminamos de hacerle las mangas de la camisa. Centramos un poco el dibujo y a continuación os voy a mostrar lo siguiente. Voy a seleccionar la capa de los ojos y con la herramienta del lazo vamos a rodearlos para subirles un poquito la altura. Así conseguimos una mirada más desafiante aún. Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Rodeamos con el lazo los brazos, tal que así, y los bajamos un poquito de altura. Si no, parece que está un poquito encogido de hombros. Nada, borramos los desperfectos. No os olvidéis de usar la guía de vez en cuando. Así comprobáis diferentes partes del cuerpo para que no queden desproporcionadas. Volvemos a comprobar que queda a la misma altura y terminamos de repasar el cuerpo. Perfecto. Vamos a rectificar nuevamente las cejas. Le perfilamos un poquito la nariz. Y ahora lo que le voy a hacer es cambiarle un poquito la forma de la sonrisa. No me terminaba de convencer. Por lo que se la voy a dejar con esta forma. Yo creo que se ve mucho mejor. ¿Qué os parece? Aquí le damos un poquito uso a las guías para ver que más o menos tienen la misma altura las orejas. Bueno, perfilamos un poquito más la parte del trapecio. Y una vez lo tengamos, vamos a crear una capa en la que la vamos a llamar trazo claro. Bueno, trazo cla, es como lo pongo yo. Seleccionamos un tono azulado y empezamos a detallarle los rasgos de las sombras. En este caso lo que voy a hacer es detallarle el trazo de las sombras de tal manera que parezca que la luz viene desde el lado izquierdo. Si os fijáis aquí detenidamente, he tomado la mala decisión de dibujarle el trazo en el lado izquierdo del cabello. En este caso, si la luz viene desde el lado izquierdo, la sombra debería de estar en el lado derecho. Así que luego nos tocará corregirlo. Vamos ahora con el pelo. Lo que hacemos es que desde el lado izquierdo vamos a crearle el trazo de tal manera que a la hora de pintarlo se vea más claridad en el lado izquierdo y vaya desvaneciéndose en el lado derecho. Una vez hayamos terminado con el pelo, vamos a detallar las sombras de la ropa.
Con la guía nos ayudamos para ver que los hombros más o menos estén a la misma altura. Y terminamos de detallar la musculatura. Se me olvidó rematar a los ojos. Bueno chicos, ya hemos llegado al final de la primera parte. Muchísimas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí. Me hace muchísima ilusión haber compartido esto con ustedes, ya que es mi primer tutorial de YouTube. Déjame en los comentarios qué les está pareciendo hasta ahora, si les está gustando el dibujo y cualquier sugerencia que tengan. No olvides de darle like y de compartir este vídeo, ya que me ayudaríais enormemente. Si no quieres perderte ninguno de mis próximos dibujos, ya saben que pueden seguirme por las redes, ya que en el próximo vídeo vamos a terminar el dibujo y os aseguro que esto va a quedar épico. Así que, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.